Esta semana estudiamos las porciones de Jucat y Balak. Nos vamos a enfocar en la porción de Jucat. Jucat significa precepto, la raíz es Jok, que tiene que ver con esta línea de preceptos que están más allá de la comprensión humana, más allá de la lógica. No se pueden entender en un nivel simple. De alguna manera es como decir que cuando vemos estos preceptos, esa primera interpretación que nuestra lógica nos dice, esa no es, ¿no? Que hay algo más profundo que trasciende la lógica humana. El tema central de lo que vamos a platicar en estos minutos es acerca del arquetipo de la serpiente. Esta historia, por cierto, se lee en el mes de Tamuz, que es el mes de cáncer. Es un tema para muchos un poco negativo, pero vamos a ir viendo por qué está ahí. Técnicamente, leer esta porción en el mes de Tamuz es justamente un antídoto. Los cabalistas dicen que es un regalo como antídoto. Ahora, en la historia tenemos lo que ya hemos visto, lo que sucede usualmente. El pueblo de Israel termina quejándose contra Dios y contra Moisés. Y en esta ocasión el castigo es que Dios envía serpientes abrasadoras. Es decir, estas serpientes mordían a la persona, pero la quemaban, ¿ok? Y la persona trascendía. Ahora el pueblo de Israel se da cuenta de lo que está pasando, se arrepienten, y entonces Dios le dice a Moisés cuál va a ser el remedio. El remedio es, le pide Dios a Moisés que fabrique una serpiente y la ponga en un poste. Y Moisés fabrica una serpiente de cobre, y ahí hay una tecnología donde la persona que había sido mordida podía alzar los ojos a la serpiente y entonces sanaba. ¿Ok? Y aquí, como dijimos, lo que vamos a platicar es el arquetipo, un poquito ver esa simbología de qué es la serpiente. Hay que recordar que la serpiente en muchas interpretaciones espirituales es algo negativo. O sea, para muchos es algo negativo. En alguna ocasión lo hablamos respecto a los sueños que la gente ve como negativo soñar una serpiente, mientras que los cabalistas dicen, no, espérate, soñar una serpiente tiene que ver con tener dinero, ¿no? Entonces hay que entender un poquito este tema, y hay que entender que esto que aparece aquí es justamente un arquetipo, es un símbolo muy importante, tan importante que cuando uno ve la numerología, la palabra Mashiach tiene el mismo valor que la palabra Nahash, que es serpiente. O sea, la palabra Mesías y la palabra serpiente tienen el mismo valor, lo cual quiere decir que están en el mismo renglón energético, en polos opuestos. Esto es muy interesante. La palabra Mashiach vale 358, ¿no? Que es el mismo valor numérico de la palabra Nahash, que es serpiente. Ahora fíjate que si le agregas el Imha Kolel, el Kolel de la palabra, el que suma 1, el todo de la palabra, entonces el valor numérico ya no es 358, es 359. 359 es el mismo valor numérico de la palabra Satán. Así que es muy interesante, muy revelador, porque te das cuenta que no estamos hablando de otra cosa más que de una energía, o en este caso que están en el mismo renglón energético, en polos, en extremos muy opuestos, pero digamos en el mismo nivel energético, y eso es bastante interesante, ¿no? Así que empiezan las preguntas, así que preguntan los sabios, ¿cómo? O sea, la gente era mordida por la serpiente, era quemada por la serpiente, y entonces la persona volteaba y sanaba. O sea, la serpiente traía vida, la serpiente mataba y daba vida. Y aquí, obviamente, cuando vamos un poquito más a profundidad y quitamos todo el esquema religioso,
pues nos estamos dando cuenta de que justamente estamos hablando de un arquetipo. Ahora, ¿por qué serpientes? Porque la historia de la humanidad, a la luz de la Torá, inicia en un evento que tiene que ver con la serpiente, ¿no? Ahí empieza la serpiente, donde la serpiente habló mal y luego viene toda esta caída. Así que de alguna manera, cuando vemos al pueblo hablando mal, aparece otra vez la raíz de toda la caída de la humanidad, que es el arquetipo de la serpiente. Por otra parte, no olvides que la serpiente representa, a la luz de la cábala, es un símbolo también de la ilusión del mundo físico. O sea, hay mucha información detrás de esto, ¿ok? Entonces, se lee esta porción en Tamuz. Hay que recordar que eh, el día 19 el día 17, perdón, de Tamuz, comienza un periodo que es conocido como Benjamin Tzarim, que son 3 semanas, y otra vez, pues para muchos son 3 semanas negativas, donde no quieren ni salir, ni tocar dinero, ni nada. Pero la Cábala dice, para las personas que están comprometidas con su trabajo espiritual, son 3 semanas positivas. Entonces, otra vez esta dualidad. Por eso decíamos que el arquetipo de la serpiente representa la ilusión y, en este caso, la dualidad de este mundo físico. Estas 3 semanas negativas para muchos son justamente eso, negativas, así se llaman, así son conocidas, mejor dicho. Perdón. Pero para los que tienen ese trabajo, que están enfocados en su camino metafísico, son 3 semanas interesantes, son muy buenas. Pero dentro de esto tenemos como que desglosar o abrir el mapa de este escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque esas 3 semanas negativas culminan el día 9 de Av, que es como que el día más negativo. El día 9 de Av, comentan los cabalistas, que representa o tiene que ver con un permiso que tiene el extremo negativo, la energía negativa, ese extremo llamado Satán, para hacer y deshacer, por decirlo así, ¿no? No quites la vista, el dedo del renglón, que dijimos que es el mismo valor numérico, que estamos hablando de la misma energía. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Ahora, esto nos lleva a entender que, por ejemplo, la Cábala dice que la parte interna, o que hay una sección, la parte interna del humano, que es considerada como el ángel de la muerte. O sea, que hay un punto ahí donde conecta con este escenario y que tiene que ver con la emoción del ser humano, y que eso de alguna manera responde a una situación ancestral, algo que viene desde atrás en la humanidad. Por eso, para empezar la historia, nos trasladamos directamente a la historia de la serpiente del jardín del Edén, porque desde ahí viene todo eso. Es decir, que es una simbología, la serpiente, un modelo, un paradigma que ha sido heredado de generación en generación, que está dentro de la persona, que conecta con la parte emocional de la persona y que está conectado a su vez con todo este escenario hacia atrás. Entonces, el proyecto Adam, el humano, constantemente se tiene que estar renovando, constantemente lo está haciendo, pero estamos en desventaja, porque en esa teoría del cerebro partido en 3, ¿no? En 3 segmentos, tenemos la parte reptiliana, que técnicamente le lleva al humano unos 50,000 años de ventaja, ¿no? Hay cabalistas que comentan que en el desarrollo de este Adam finalmente tuvo esa corteza, el neocórtex, empieza el proyecto y todo, pero tú lo ves a la luz de la cábala y te vas a dar cuenta que antes de todo ya estaba esta corteza reptiliana programando de alguna manera al humano.
Es decir, que esa corteza lo que hace es buscar que preservación para el ser humano, ¿no? Buscar que la persona pueda sobrevivir y reproducirse, ¿no? Entonces, ese nivel va adelante del proyecto Adán por unos 50.000 años, ¿no? Hay cabalistas que dicen que la evolución, el gol final de la evolución, es justamente dominar sobre la esencia animal. Yo creo que va más allá de eso, pero pasamos por ahí. O sea, tiene que haber un punto donde se domine la esencia animal. Ahora, por eso, en ese arquetipo de la serpiente aparece esto que dicen la Torah, que la serpiente era más astuta que todos los animales. O sea, habla de alguna manera de esa ventaja que lleva el Yetzer Hará, la mala inclinación, la corteza reptiliana, el instinto, va adelante del proyecto evolutivo humano. Y es ese nivel, esa esencia, la misma Torah te dice, es más astuta que tú. O sea, esa serpiente interna, esa condición, esa esencia interna, va más adelante que el proyecto humano y además es más astuta que el mismo humano, ¿no? Así que el Alter Rebbe explica respecto a esto que cuando dice en la porción que la serpiente mordía a la persona, dice la quemaba, ¿no? Y la persona trascendía ahí. Y el Alter Rebbe explica que esto de que la persona tenía que alzar sus ojos a la serpiente era porque de esa manera podía ver o conectarse con la raíz, con el shoresh de la serpiente, la raíz de la serpiente, ¿no? Y explica, es que en el mundo físico el concepto de la serpiente es visto como malo, pero en su raíz, en el mundo espiritual, nada es malo. Incluso no existe ahí el concepto de bueno y malo, ¿no? Entonces la persona conectaba con la raíz y de alguna manera la idea era vencer ese aspecto de la ilusión de este mundo al conectar con la raíz, donde no existe ni bueno ni malo. La serpiente mordía a la persona, la quemaba y la persona literalmente trascendía, ¿no? Pero digamos que en ese momento crítico volteaba a ver a la serpiente y entonces sanaba. Y otra vez aparece esta discusión de cómo es posible que la serpiente pudiera eh, quitar la vida y dar la vida. Pero esto tiene que ver con el arquetipo, con qué significa para la persona, con entender que justo en ese punto se define la forma en la que la persona entiende la vida y la muerte. Ahí está todo, eh, digamos que ahí está el punto de inflexión en toda la historia, ¿no? Veían a la serpiente, volvían a la vida. Incluso los sabios dicen que eso era una reencarnación. En ese momento habían reencarnado, habían bueno, no reencarnación, resurrección, perdón. En ese momento, Tejiat Hametim, resurrección, en ese momento regresaban a la vida, no era una resurrección, pero todo eso tiene que ver con ese proceso que se daba en esa simbología de la serpiente. Entonces, la serpiente representa, por una parte, todo el sistema de caída de la humanidad, pero por otra parte es la puerta de nuestra percepción que nos hace ver que eso es malo o bueno, pero que en realidad en su raíz es bueno, ¿no? En su raíz no hay ni bueno ni malo, como decíamos hace rato. Ahora, hablando de ese arquetipo, entendiendo como fondo de esto que lo que está sucediendo aquí es una transformación, que esta historia nos viene a desafiar acerca de cómo darnos cuenta de cómo siempre estamos viendo un mundo fragmentado y difícilmente conectamos con el mundo metafísico, y que por estar conectado con el mundo fragmentado, la gente termina hablando mal, que es como la raíz de todo el escenario, y entonces ve el ciclo de la vida como muerte y vida. Me explico, tiene que ver con una expresión de transformación, ir hacia un nivel más alto en la evolución. Ahora, a la luz de la Cábala, el arquetipo del reptil, ¿no? De la serpiente, el Nahash, representa dualidad, ilusión,
¿no? La ilusión de este mundo, instinto, y en algunas corrientes representa despertar espiritual. Por eso comentaba lo del sueño, ¿no? Que hay gente que le da miedo soñar una serpiente, pero que realmente los cabalistas dicen no, o sea, no te debe dar miedo porque la serpiente representa otro arquetipo que tiene que ver con riqueza y otro escenario, ¿no? Entonces, en algunas corrientes representa un despertar espiritual, no es meramente un tema de bueno o malo, es un catalizador, este símbolo, para el desarrollo de la conciencia humana. Entonces está muy, muy, muy interesante, ¿no? También representa el velo de la ilusión, como dijimos ahorita, ¿no? El velo de la ilusión, donde la serpiente en el jardín del Edén representa un concepto en la Cábala que se llama Olam Hadimyan, el mundo de la ilusión. Es justamente ese código, ese símbolo que aparece ahí latente, marcándote que puede haber un mundo metafísico o que puedes caer en la ilusión de un mundo físico y que el ser humano está perdido en la ilusión de ese mundo físico, ¿no? Pero también en otras corrientes se puede entender, por ejemplo, el concepto de la serpiente como la ruta del mapa en las 10 sefirot, ¿ok? Es la ruta que conecta. Si tú ves, de hecho tiene varias formas de entenderse, pero ahorita tomando este modelo lo dejamos ahí. Es el mapa místico, la forma en la que va bajando en forma, para algunas creencias, en forma de serpiente, ¿no? Y va zigzagueando entre las sefirot para bajar la energía, pero en ese proceso lo que va haciendo es integrando y va experimentando y elevando estados de conciencia. Entonces fíjate que tenemos esa visión, como dijimos, fragmentada, pero cuando vamos al valor numérico tenemos un problema. El problema es que tanto Mashiach como Nahash es el mismo valor numérico, y cuando lo integras, lo subes y le agregas el Injacolel, el valor 1 sobre la palabra, entonces sube su número a 359 y es el mismo valor numérico de Satán. Te dejo con algo, algunos ejemplos y una conclusión de esto. Bueno, un ejemplo más y la conclusión, ¿no? Tenemos esto para entenderlo como una metamorfosis, cómo se tiene que modificar esa energía. Tenemos el ejemplo en la historia de Moisés. Moisés va a presentarse al faraón egipcio, ¿no? Y de las primeras señales que el creador le da a Moisés es justamente una vara que tiene en su mano, arrojarla, y la vara se convertía en serpiente, ¿no? Y luego la tomaba por la cola y ahora se transformaba otra vez en bastón. Entonces representa esa transición que hay entre lo instintivo, entre el ego y la capacidad de evolucionar, de dominarse, porque al final este símbolo tiene que ver con un concepto animal, que a su vez nos dice que se trata de que el humano entienda que el camino de la evolución es justamente dominar toda esa parte animal, dominar también la parte emocional y entonces seguir su camino. Y ahí está la conclusión que les comentaba, que es pasar de un extremo al otro. Los cabalistas dicen que al final, ¿qué va a pasar con el Satán? ¿Qué sucede con el Satán? O sea, termina toda la historia, los buenos ganan. ¿Y qué pasa con el Satán? Y decía un cabalista famoso, no se destruye. Esa energía está en el mismo nivel de la balanza. Se transforma a la altura del Mashiach, pero con una experiencia, con una trayectoria muy, muy, muy diferente. Tenemos muchos símbolos que nosotros los interpretamos como buenos o malos. ¿Dónde es que el humano puede sanar de la ilusión de todo este mundo físico? Cuando alza sus ojos y conecta con la raíz, con algo que es más allá de lo físico, cuando conecta con todo lo que es uno.
Shalom.